¿Sabías que Panamá, durante la pandemia, creó una ley con la finalidad de reactivar la economía, en donde todo extranjero que quiera invertir en Panamá puede obtener su residencia permanente en tan solo 30 días como inversionista calificado? Estás en Edúcate Panamá y soy Carlota de Williams, en donde te compartiremos información del mundo inmobiliario y el Internet. Bienvenidos a mi canal. Hoy iniciamos con los diversos programas de residencia que tiene Panamá y iniciamos con el trámite más corto, que es el de 30 días, en donde usted, como extranjero que desea invertir, puede obtener su residencia permanente como inversionista calificado en tan solo 30 días. Esta información fue proporcionada por la licenciada Carmen Ortiz, una abogada especialista en migración. Antes que nada, vamos a definir qué es un inversionista, porque este decreto va dirigido a los inversionistas. Un inversionista es toda persona que invierte en bienes inmuebles de manera activa o pasiva, sea como persona natural o como persona jurídica. Este decreto aplica a cualquier nacionalidad, o sea, a todos los países, y aplica a todo extranjero que invierta en una propiedad que esté libre de gravámenes, pero la procedencia del dinero sea de fuente extranjera. Puede ser a título personal o a título de la persona jurídica. Vamos a ver las opciones que hay para poder calificar y los documentos que tienes que aportar para poder aplicar a esta residencia. La opción número 1. Se tiene que invertir en una propiedad de $500,000. Pero hay una oportunidad de negocio donde usted tome nota, hasta el 15 de octubre de este año 2022, usted puede optar por esta opción con la inversión de tan solo $300,000. Hoy estamos a 15 de junio. Si desea aplicar para esta oportunidad, le quedan tan solo 3 meses, todavía está a tiempo. Vamos a aclarar algunos puntos. La compra debe ser de una sola propiedad. Debe estar titulada y con un monto mínimo de $300,000. Documentos que debes aportar. Debe haber un certificado del bien inmueble, o sea, la titulación, donde se certifique de que la propiedad está titulada. También, segundo punto, debe hacerse por medio de un depósito de fideicomiso manejado por un banco del país o una empresa fiduciaria de Panamá. Además, los requisitos que se deben aportar son los siguientes: aportar copia autenticada del contrato de compra-venta debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, y también copia autenticada o el original del fideicomiso. Esa es la opción número 1. Opción número 2. $500,000 en compra de acciones en el mercado de valores de Panamá. No deben hacer acciones de ningún otro país, solamente de Panamá. ¿Qué documentos necesitas para la opción número 2? Certificación emitida por la Casa de Valores. 1. 2. Copia autenticada de la resolución mediante la cual se le concede licencia a la Casa de Valores. Y número 3. Certificación emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Número 3. Opción número 3. $750,000 en depósito a plazo fijo en un banco de Panamá. ¿Qué documentos tienes que aportar para la opción número 3? Copia autenticada del banco emisor del certificado de depósito de plazo fijo, indicando quién es el titular, qué valor y el plazo del documento.
También certificación del banco que haga constar la existencia del depósito, su titular, su valor, el plazo y que el mismo se encuentre libre de gravámenes y que los fondos provengan del extranjero. Para poder aplicar, o sea, desde el momento que usted recopila sus documentos, son 30 días hábiles y se le emite su residencia permanente a partir de la recepción de la solicitud. La persona no tiene que estar en Panamá y esta es una buena noticia. Lo puede tramitar a través de un abogado. Usted, como persona extranjera, le otorga un poder especial a su abogado y él se encarga de hacer el trámite. Otro detalle, no se tramita a través de migración. Hay una ventanilla única de inversiones que es la que va a recibir la documentación para esta visa en particular. Otro punto, la inversión debe ser, o sea, de $300,000 o de $500,000, debe mantenerse por 5 años. ¿Qué significa? Que usted no puede vender la propiedad hasta después de 5 años. El Ministerio de Economía y Finanzas pide todos los años a los abogados involucrados que están haciendo el trámite que den informe de esta inversión. Ellos le van a dar seguimiento a la inversión. Si falla en este requisito, puede perder su residencia. Es muy importante. O sea, puede ser cancelada su residencia. La inversión de $300,000 o de $500,000 no es válida por financiamiento. O sea, no es válida. Debe ser un solo pago sin financiamiento. Como hay otra opción aquí, para la inversión de $500,000 se puede comprar un proyecto y tiene que estar tiene que estar respaldado por un fideicomiso a nombre del promotor o de la persona al nombre del cual está el proyecto. Esa es una opción. Como les comenté, mi nombre es Carlota de Williams, soy especialista en bienes raíces y estoy a las órdenes para cualquier consulta, ya que este tema tiene posiblemente bastantes dudas. Estoy a la orden y con muchísimo gusto, yo soy especialista en bienes raíces, le puedo ayudar en lo que se trata de la adquisición de la propiedad acá en Panamá. Estoy a la orden y les voy a dejar mi WhatsApp y mis datos en la descripción para cualquier consulta adicional. No se olviden de suscribirse a mi canal y háganle clic en la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones de los próximos videos. Espero que el contenido sea de su agrado.